Bienvenidos sean todos a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy por aquí traigo un video donde voy a aclarar una duda con la que muchas personas se confunden, y bueno, a mí también me pasaba en un principio, y es el término de si fase y neutro son positivos o son negativos, o si positivo es fase y negativo es neutro, o viceversa. Entonces es una confusión bastante esparcida entre todas las personas, ya que asocian con que la fase es el positivo y el neutro es el negativo. Entonces es una duda que tienen muchas personas y que hoy quiero aclarar, ya que son corrientes distintas y sus usos son diferentes, pues. Entonces también existen riesgos, porque a veces la gente piensa que si la fase o el positivo son los que dan descargas, o si el neutro. Entonces vamos a aclarar lo mejor posible esas dudas hoy. Y bueno, recuerden que este es un canal para personas principiantes, así como yo, que no es una opinión, bueno, no una opinión, sino que no lo voy a explicar de manera científica, porque no estaremos haciendo nada, ya que no estaríamos llegando al grueso de las personas que ven el video. Entonces esto es como para tener un concepto básico y tener una idea de cómo funcionan y de qué es y cómo se diferencian. Entonces este es un video que va, digamos, dedicado más a todas las personas, pues, para que cualquiera pueda entenderla. Y bien, entonces por aquí, lo que ustedes ven aquí en la mesa, en sus pantallas, aquí tenemos un probador de voltaje, porque mucha gente piensa que si yo pongo este probador y enciende, entonces quiere decir que eso es el positivo, y si no enciende es el negativo, y ahí tenemos un error, ya que principalmente las dos diferencias más resaltantes de las corrientes es que una es corriente alterna, o AC, que son sus siglas, y está la otra que es corriente directa o corriente continua, que sus siglas son DC. Entonces, esto que tenemos por aquí, vean, esto que tenemos aquí son diodos rectificadores. Y entonces ellos lo que hacen es que convierten la corriente alterna, la convierten en corriente continua. Y más o menos esto que tenemos aquí, este es un transformador, entonces él recibe 110 voltios de corriente alterna, que es la corriente que llega a nuestras casas. Bueno, en este caso por mi país es la corriente, el voltaje que llega a mi casa es de 110 voltios de corriente alterna, y viene desde la calle, desde el poste de luz, que vienen las cuerdas, los cables con el alto voltaje, llegan al transformador, y del transformador llegan hasta nuestras casas. Entonces de ese transformador viene una línea con 110 voltios y viene otra línea que es el neutro con 0 voltios. Entonces la que viene con 110 voltios es la que se llama fase, y la que viene con 0 voltios es el neutro. Entonces ya con esto sabemos que la corriente o la energía eléctrica que llega a nuestras casas es corriente alterna, ya sea de 110 o de 220 voltios. Y la energía que usan la mayoría de los aparatos, las computadoras, los televisores, estos lámparas que tenemos aquí, estos focos que son focos LED, que los traje para hacerles el ejemplo. Ellos por dentro, ellos tienen esto que está aquí o parecido, y lo que hacen es que reducen el voltaje y lo rectifican, porque recuerden que estos LED necesitan positivo y negativo. Si yo los alimento con alterna, los quemo, porque la alterna no está polarizada. Cuando digo polarizada es que tienen un positivo y un negativo, es que ya está rectificada, entonces le da polaridad a la corriente. Y por el contrario, la alterna, como su nombre lo indica, escuchen la palabra alterna, es que alterna entre positivo y negativo. Entonces ya vamos a andar un poco más en eso. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacer un pequeño diagrama para que ustedes entiendan. Bien, entonces aquí tenemos una hoja en blanco y vamos a explicar más o menos lo que es la corriente alterna. Vamos a empezar con la alterna. Entonces tenemos aquí voltaje de corriente alterna. Entonces tenemos voltaje, y la corriente alterna, como les dije, se abrevia a C, que es corriente alterna, y su símbolo, o ellas también se representa por esto que ustedes ven aquí, que son ondas sinusoidales. Y esto es una onda matemática, vean que sube y baja. Entonces esto es lo que quiere decir que es corriente alterna. Cuando ustedes vean este símbolo o estas letras o este conjunto, ustedes ya saben que es corriente alterna. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que es la corriente alterna? Bueno, como les dije, son ondas sinusoidales que vienen así. Entonces así se representa la corriente alterna.
recuerdan que tenemos dos líneas, dos cables. En uno tenemos la fase y en el otro tenemos el neutro. En la línea de la fase, en la corriente alterna, hay corrientes o voltaje, bueno, corrientes en mi país es de 60 hercios. Es que ustedes lo ven abreviado GHZ. Hercios significa eso, bueno, gigahercios. Entonces aquí en mi país es de 60. ¿Qué quiere decir esto? Esta onda sube y baja o cambia de polaridad 60 veces por minuto, no, por segundo. En un segundo cambia su polaridad 60 veces. En otros países es de 50, en otros de 40. Entonces cuando ustedes vean GHZ, entonces ustedes ya saben que ven este símbolo, es corriente alterna, el voltaje 110 o 220, y si ven 60 o 40 o 50 GHZ, saben que es lo que ella alterna en un segundo. Entonces, ¿qué es lo que alterna? Se alterna entre positivo y negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, la fase en corriente alterna es esto, pues. O sea, 110 voltios, entonces por aquí van 110 voltios, es de 60 Hz, entonces alterna entre positivo y negativo 60 veces por un segundo. Entonces esto es lo que quiere decir la alterna. Por la fase viaja la corriente, ya sea de 110 o 220 voltios, ya sea a 60 o 50 Hz, y ustedes ya saben que alterna porque cambia la polaridad. Se vuelve positivo, se vuelve negativo, se vuelve positivo, se vuelve negativo. Y tienen el neutro que es de 0 voltios. Entonces ya él viene desde el transformador hasta nuestras casas con 0 voltios. Y está lo que es la conexión a tierra, pero esa ya es una conexión que hacemos nosotros en nuestras casas como mecanismo de protección, y eso se los explico en otro video. O bueno, ya yo tengo unos videos donde les explico eso. Revisen el canal y allí los van a conseguir. Y tenemos por aquí la otra corriente, que es la corriente rectificada. Tenemos el voltaje y es una línea. Entonces esto es la corriente directa. ¿Cómo se abrevia? Entonces ustedes la van a conseguir como DC. Entonces corriente directa. Así se abrevia. Cuando ustedes vean esto es porque es corriente directa. Y el símbolo es así y así. Entonces cuando ustedes vean este símbolo ya ustedes saben que es corriente directa. Y como su nombre lo indica, es una línea. Entonces aquí la corriente directa tiene la línea positiva, que es el voltaje positivo. No sé si ustedes han visto una batería que ya viene identificada positivo y negativo. Tiene sus dos polos bien identificados. Entonces tienen el positivo aquí. Por ejemplo, este es el ejemplo de una batería que ustedes la deben haber visto. Tiene su positivo y tiene su negativo ya identificado. Así se representa, y como su nombre lo indica, es una corriente directa, una corriente continua. Entonces bien, ya una vez que saben la diferencia entre las dos, vamos a pasar aquí a un ejemplo más práctico. Bueno, aquí tenemos lo que es 110 voltios de corriente alterna. Esta es la corriente de nuestras casas. Y aquí tenemos un probador de voltaje. Entonces, vemos que aquí se enciende la lámpara aquí. Entonces nos quiere decir que este punto es la fase. Aquí es donde se viene alternando la corriente entre positivo y negativo, 60 veces por segundo. Y este que tenemos aquí, que no enciende la lámpara, es el neutro. Quiere decir que no tiene voltaje. Entonces aquí tenemos fase y neutro en un circuito de corriente alterna. Aquí no es que este prendió y es positivo, no, porque para que sea positivo tiene que estar rectificada. ¿Cómo se rectifica la corriente? Bueno, tenemos aquí este ejemplo. Este fue un proyecto que hice yo, un video que tengo también aquí en el canal. Y esto se llama un puente de diodos rectificadores. Estos son diodos rectificadores que dejan pasar la corriente en un solo sentido. Entonces, de esta manera, nosotros por aquí, en estos dos puntos que están aquí, lo alimentamos con corriente alterna que viene del transformador. Y en estas dos puntas, él ya especifica lo que es. Este punto que tenemos aquí es positivo y este negativo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Entonces, la respuesta es que ellos dejan pasar corriente en un solo sentido, que es de donde no está la línea hacia donde está esta línea. Entonces, como aquí lo tenemos conectado al contrario, entonces quiere decir que de aquí, de donde está la línea, a donde no está la línea, no pasa. Pasa es al contrario. Entonces, si por aquí la corriente se está alternando entre positivo y negativo, ella no va a dejar pasar nada aquí y siempre va a ser negativo. Igual de este lado.
si se está alternando por aquí, deja pasar de positivo, no deja pasar positivo, entonces aquí nos quedaría negativo. Vean que porque él deja pasar la corriente en un solo sentido, y cuando no pasa la corriente, entonces ya sería el punto negativo. Y aquí vean que no está la franja, y aquí sí, entonces aquí deja pasar esas ondas positivas, la parte positiva de la corriente alterna, igualmente por aquí, y entonces este cable sería el positivo y este el negativo. Ya tendríamos una corriente, de alguna manera podríamos decir que directa, pero le falta un proceso para terminar de rectificarla, y ya les muestro ese proceso. Entonces este transformador que tenemos aquí es alimentado por aquí, por fase neutro, de 110 voltios, y cuando llegan aquí, esto lo que hace es que le reduce el voltaje, lo vuelve de 12 voltios, pero sigue siendo alterna. Entonces una vez que sale del puente rectificador, tenemos 12 voltios de corriente alterna, pero ya rectificada, positivo y negativo, la tenemos polarizada. Aquí tenemos un ejemplo ya un poco más práctico. Estos son los diodos LED, y vean que aquí tenemos positivo y negativo, que sería como conectar los cablecitos que le dije ahorita aquí, el positivo donde va el positivo y el negativo donde va el positivo. Esto que ustedes ven aquí tiene este es un foco recargable, y ellos tienen una, bueno, vamos a explicarle aquí, una fuente, una pequeña fuente, vean, es como lo que les estaba explicando ahorita. Esto le reduce el voltaje, esto es un transformador pero más pequeño, y aquí tiene unos diodos rectificadores que nos filtran, entonces le bajan el voltaje con ayuda de estos condensadores y de una resistencia, y bajan el voltaje hasta el voltaje adecuado que necesitan los LED. Y los diodos rectificadores que están aquí lo que hacen es que me polarizan la corriente. Entonces ya tendríamos algo como la fuente que les mostré ahorita, pero a menor escala. Entonces vean, tendremos positivo, negativo. Ya esta es una corriente polarizada, es una corriente continua, DC. Por aquí tengo otro. Vean esto que está aquí. Lo que pasa es que ahí no se va a apreciar bien porque es bastante pequeño, pero eso que ustedes ven ahí es un integrado, o sea, es un puente rectificador de diodos rectificadores. Es este mismo que les mostré, que lo que hace es que la corriente alterna la vuelve directa de alguna manera, pero este ya viene integrado. Vean que es mucho más pequeño, este es más moderno. Entonces aquí tenemos todo en este pedacito que está aquí, en este pequeño componente. Otro ejemplo que también les tengo es los cargadores de los teléfonos. No sé, ustedes saben que ellos se conectan a la corriente alterna de las casas, pero las pilas, las baterías de nuestros celulares son de corriente continua, corriente directa, igual que todos los componentes. Entonces, ese transformador lo que hace es que baja el voltaje y lo rectifica. Aparte de salir por aquí ya, digamos, semi rectificada o rectificada a media onda, porque recuerden que son variaciones que pasan de positivo a negativo, necesitaríamos aquí, ustedes van a ver que después de esto vienen estos filtros. Estos son filtros electrolíticos, bueno, condensadores electrolíticos, y su función es filtrar. Ellos funcionan como un tubo, por así decirlo, un recipiente, y ellos vienen polarizados también. Entonces supongamos que a la salida del positivo y el negativo del puente rectificador va colocado un condensador electrolítico. Entonces, ¿qué hace ese condensador? Ese condensador se va cargando, se va llenando de carga, y por las patas, por la pata positiva, va a expulsar, solamente supongamos que es como un tubo, entonces aquí van llegando las pulsaciones positivas porque la corriente ya está polarizada, y él se va llenando. Entonces ya no serían pulsaciones, sino que él se llena y la va soltando de manera continua la corriente. Entonces es como un almacén, él se carga y va soltando corriente. Entonces, ¿esto qué hace? Que la corriente no varíe, o sea, no tenga pulsaciones, el positivo no tenga pulsaciones, picos positivos, sino que sea totalmente lineal, totalmente recto. Entonces por eso le dicen filtro. Entonces ahí ya se podría decir que tenemos una corriente rectificada. Entonces la pasaremos de alterna a continua. Entonces, ¿por qué rectifican la corriente? Porque es una corriente que es más limpia, no tiene esas variaciones, y entonces ya es una corriente limpia. Recuerden que los aparatos electrónicos son muy sensibles, y cada componente, transistores, bueno, toda esa clase de componentes en lo que nos vamos a andar ahora, para que puedan funcionar aparatos como televisores, teléfonos, computadoras y un sinfín de equipos electrónicos,
funcionen correctamente. También los equipos de sonido, recuerdan que a veces los equipos de sonido tienen como, por decir, los micrófonos, cornetas, a veces se escucha un ruido extraño, es porque la corriente tiene picos. Entonces esos picos se eliminan con corriente directa y unos buenos filtros que son condensadores electrolíticos. Entonces el trabajo de ellos es llevar una corriente exacta, una corriente limpia a cada componente, ya que son componentes de precisión que no soportarían la variación de la corriente alterna. Entonces ese es el uso que se le da a la corriente continua. Y esa es la principal diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Estas son las maneras de simbolizarla, de C para continua a C para alterna. Entonces también tenemos aquí estas ondas y aquí tenemos estas rectas. Vean aquí, estos puntos es una corriente rectificada pero sin filtrar, y esta ya es filtrada. Entonces espero que el video les haya gustado, que hayan aclarado las dudas, que de verdad les haya servido. Cualquier duda, cualquier inquietud, déjenla aquí debajo y yo intentaré responder de la manera más explícita posible, más clara, para que todos la podamos entender. Bueno, también recuerden suscribirse, que de esa manera me apoyan bastante. Denle like al video, y tengo varios videos hablando sobre lo que es fase, neutro, corriente alterna, corriente continua y esas cosas. Y también tengo un video donde estoy haciendo esto que está aquí. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse y bueno, hasta un próximo video.